Hola a todos los oyentes del canal de YouTube Podcast de Libros y Pelis. Bienvenidos a una nueva inmersión a fondo. Hola a todos. Un placer estar aquí de nuevo para analizar nuestro material de hoy. A ver, imaginad por un momento la siguiente situación. Todo vuestro pueblo, desde el panadero que amasa el pan de madrugada hasta el mismísimo alcalde, sabe la hora exacta y el lugar preciso en el que vais a ser brutalmente asesinados. Y lo saben con horas de antelación, ¿eh? No es un secreto que se descubra en el último minuto. Exacto, lo saben de sobra. Y sin embargo, a medida que camináis por la calle, saludando a vuestros vecinos de toda la vida, absolutamente nadie abre la boca para avisaros. Nadie hace nada. Es escalofriante, la verdad. Pues hoy no venimos a contaros un simple relato policial. No vamos a jugar al clásico juego de averiguar quién apretó el gatillo o empuñó el arma. Los textos que tenemos entre manos diseccionan uno de los crímenes más fascinantes, viscerales y paradójicos de la literatura contemporánea. Hablamos de la muerte de Santiago Nassar. Ujú. Sabemos de sobra quién lo mató. Sabemos cómo y sabemos cuándo. La verdadera incógnita que nos reúne hoy aquí a todos es otra muy distinta. Efectivamente. La misión de nuestra exploración exhaustiva de hoy es entender el engranaje invisible que hizo posible esa masacre. Nuestro objetivo es diseccionar algo mucho más complejo e inquietante que unas puñaladas en la plaza del pueblo. O sea, la propia sociedad. Justo. Vamos a analizar cómo funciona la psicología de las masas, la presión social más opresiva y, muy especialmente, la anatomía de un silencio cómplice a nivel comunitario. Vamos a intentar comprender, utilizando los testimonios y notas que hemos recopilado, por qué una sociedad entera permitió una tragedia que, literalmente, se anunció a los cuatro vientos. Y para todos los que nos escucháis y ya conocéis a fondo esta historia, sabéis perfectamente que el diablo está en los detalles. Vale, vamos a desgranar esto. ¿Por dónde empezamos? ¿Por qué hay tela? Pues no vamos a empezar desde el asesinato en sí, sino desde esa misma mañana, porque creo que establece un tono de fatalidad que es casi asfixiante. A ver, los documentos nos sitúan a las 5:30 de la mañana. ¿Muy temprano? Sí, Santiago Nassar se levanta con una resaca monumental, tras una boda pantagruélica. Se viste con un traje de lino blanco sin almidonar. Y lo hace porque ese día, fíjate qué casualidad, llega el obispo al pueblo. Y aquí encontramos la primera gran ironía de los apuntes que me vuela la cabeza. Cuenta, cuenta. Pues resulta que todo el pueblo se ha volcado. Han preparado leña, han hecho una sopa de crestas de gallo tremenda para agasajar a la autoridad eclesiástica. Y el obispo, esa gran figura de autoridad moral, ni siquiera se digna a pisar tierra firme. Ostras, es verdad. Pasa de largo en su inmenso buque, hace la señal de la cruz desde la borda así rápido y deja a todos los feligreses empapados con el vapor de las calderas. Es un detalle brutal. Es que es una imagen potentísima. Totalmente. Ese barco pasando de largo no es solo una anécdota matutina. Es la representación visual del fracaso absoluto de las instituciones. La autoridad espiritual pasa de largo, ignorando por completo la miseria y la tragedia inminente de la gente del pueblo. Ya, es como si les diera la espalda antes siquiera de que ocurra la desgracia. Pero bueno, si hablamos de premoniciones, nuestro material destaca un momento mucho más terrenal y, diría yo, más crudo esa misma mañana. En la cocina de la casa de Santiago. Exacto. Él baja a tomar su café con alcohol de caña para matar la resaca y se queda observando a la cocinera, a Victoria Guzmán. Madre mía, la famosa escena de los conejos. Uf, sí. Es de un sadismo brutal. Es que pone los pelos de punta al leerlo. Lo es, lo es. A ver, Victoria está destripando unos conejos para el almuerzo y, con una frialdad pasmosa, arranca las vísceras de cuajo para lanzárselas a los perros, que están babeando y muertos de hambre en la cocina. Y los textos señalan que Santiago, a pesar de ser un cazador experimentado y de estar acostumbrado a ver sangre, siente un horror profundo, casi físico, al ver esa violencia tan gráfica. Le pide que no sea salvaje. Es un presagio absoluto de lo que le va a ocurrir a él mismo, apenas unas horas después. Totalmente. Y aquí radica lo trágico de todo este asunto. Victoria Guzmán ya sabía en ese preciso instante que lo iban a matar. Ya lo sabía. Se lo había contado una mujer que pasó pidiendo leche al amanecer. Pero Victoria decide callarse. No dice absolutamente nada. Decide callarse.
Y a ver, entiendo que los apuntes mencionan que Lictoria había sido seducida por el padre de Santiago en su juventud. Así es. Y claro, ahora veía cómo Santiago acosaba a su propia hija, a Divina Flor. Hay un resentimiento de clase y de género brutal ahí metido. Ella luego se excusa diciendo que pensaba que eran habladurías de borrachos. Pero, en el fondo, yo me pregunto, ¿no deseaba que ocurriera? Esa es la gran ambigüedad moral que permea todos los documentos que estamos analizando. Las excusas abundan por todas partes, pero el resentimiento actúa como catalizador del silencio. Y ojo, que no es la única que calle esa mañana. Ya. Y aquí es donde tengo que pararme y haceros una pregunta a todos los que nos escucháis, porque hay algo que no me encaja en absoluto. A ver, imaginad un accidente de tren a cámara lenta. Vale. Sabemos que va a chocar. Todo el mundo ve que va a descarrilar, pero nadie tira del freno de emergencia. Los asesinos, los gemelos Pedro y Pablo Vicario, se lo contaron a más de 12 personas. A medio pueblo vaya. A medio pueblo. O sea, son matarifes de cerdos, tienen su propio matadero, saben usar los cuchillos. Si uno quiere matar a alguien, sabe cómo hacerlo de forma rápida, silenciosa y en un callejón oscuro. Sin levantar sospechas. Exacto. Pero no, se pasan la mañana contándolo. Van a la tienda, lo dicen. Van al mercado de carnes, afilan los cuchillos delante del carnicero Faustino Santos y anuncian a voz en grito que van a matar a Santiago Nassar. O sea, ¿realmente querían matarlo o estaban gritando al mundo que alguien los detuviera de una vez por todas? Has dado en el clavo, por completo. Lo fascinante aquí es la naturaleza performática del crimen. Explícanos eso de performático, porque tiene tela. Pues a ver, nuestro material perfila a los hermanos Vicario no como asesinos de sangre fría, ni como unos psicópatas de manual. Son jóvenes de apenas 24 años que están atrapados en una trampa social tremenda. Los textos mencionan un detalle muy revelador sobre ellos. A pesar de su oficio sangriento, solían ponerles nombres de flores a los cerdos que criaban antes de sacrificarlos. ¡Ostras, qué contraste! Claro, son humanos, tienen empatía. Cuando deciden cometer el asesinato, actúan bajo un deber impuesto por el estricto código de honor de la época. Actúan como si estuvieran obligados a interpretar un guión que, en el fondo, detestan. O sea que su ostentación, el afilar los cuchillos públicamente y gritarlo a los cuatro vientos, es en realidad una petición de auxilio, una llamada de socorro disfrazada de bravuconería de machitos, digamos. Exactamente. Los gemelos buscan desesperadamente que una autoridad o cualquier vecino sensato les quite los cuchillos o los encierren en el calabozo. Necesitan que alguien les impida cometer el asesinato. Para poder quedar libres de la obligación moral. Eso es. Podrían decirle al pueblo que lo iban a matar para limpiar su honor, pero que la policía se lo impidió. Misión cumplida, sin derramar ni una gota de sangre y salvando la cara ante su comunidad. Menudo enredo psicológico tenían encima. Pero bueno, eso nos lleva directamente a la raíz de todo este despropósito. Si los asesinos, en el fondo, no querían mancharse las manos, ¿qué fuerza inmensa los empujaba hacia esa puerta con los cuchillos en la mano? El motivo. El motivo, claro. Pasamos del acto en sí a la razón de ser del crimen. Y la razón es el honor mancillado y una estructura patriarcal que asfixia a todos y cada uno de los implicados. Y aquí entra en escena un personaje que parece sacado de un cuento, Bayardo San Román. Menudo personaje. Un forastero misterioso que altera por completo el ecosistema socioeconómico del pueblo desde el minuto 1 en el que desembarca. Totalmente. Los apuntes de nuestro material sobre este tipo son fascinantes. Un hombre rico, misterioso, que llega buscando esposa a base de talonario. Con un poder adquisitivo casi insultante. Sí. Cuando Ángela Vicario, que es una chica de familia muy humilde, comenta casi de pasada que le gusta la casa del viudo Sius, ¿qué hace Bayardo? Va y se la compra. A toca teja. Y recordemos que el viudo se niega inicialmente porque la casa está llena de los recuerdos de su difunta esposa. Lógico, es su vida entera. Pero Bayardo simplemente sigue apilando billetes sobre la mesa. Sube la oferta hasta llegar a los 10,000 pesos. Sigue apilando hasta que la resistencia emocional del pobre viudo colapsa ante el peso físico del dinero. Es una forma de violencia financiera muy explícita. Completamente. De hecho, los textos dicen que el viudo muere de pena poco después. Pero es que esa ostentación obscena es solo la antesala del escándalo. La boda que organiza Bayardo para casarse con Ángela es el culmen del exceso. Una barbaridad. Los documentos indican que la fiesta cuesta el equivalente a 14 entierros de primera clase. A la novia le regalan unos cubiertos de oro macizo. Hay bandas de música ininterrumpidas. Derriban las cercas de los patios vecinos para que quepa todo el pueblo bailando.
Todo el pueblo es cómplice de este derroche, participando del espectáculo de ver cómo este forastero adinerado, en cierto modo, compra a la chica local. Y claro, ese espectáculo público hace que la caída luego sea infinitamente más destructiva, porque después de la borrachera colectiva llega el giro drástico de los acontecimientos, la noche de bodas. El detonante de todo. Bayardo descubre en la intimidad que Ángela no es virgen, y de forma fría y metódica la devuelve a casa de sus padres de madrugada. Los testimonios destacan que lo hace caminando a pie, en plena oscuridad, para que el ruido del motor de su coche no alerte a los vecinos antes de tiempo. Es metódico hasta para humillarla. Ostras, esa devolución tratándola como si fuera mercancía defectuosa es terrible. Y cuando la madre, pura vicario, recibe a su hija, la reacción es escalofriante. No la abraza, no llora con ella, la muele a golpes durante horas. Y en un silencio sepulcral para no despertar al vecindario. Ya ves. Y luego, por la mañana, llegan los gemelos. Sientan a la hermana en la mesa y le exigen un nombre. ¿Quién ha sido el causante de la deshonra? Y aquí, oyentes, es donde la información se vuelve realmente interesante y enigmática. Sí. Cuando la madre la ha molido a golpes y los hermanos le exigen el nombre, los documentos señalan que ella clava la vista en la sombra. Se toma unos segundos y suelta el nombre de Santiago Nassar como si tal cosa. Como si nada. Y a mí me estalla la cabeza. O sea, fue un cabeza de turco. ¿Por qué elige precisamente a Santiago? Bueno, si conectamos esto con el panorama general de la época y el lugar, podemos entender un poco mejor esta elección. La familia Vicario la presenta una educación represiva llevada al extremo. Ya lo creo. Hay una cita clave en los textos que analizamos. La propia madre, pura Vicario, crió a las hijas bajo la férrea premisa de que, y cito textualmente, han sido educadas para sufrir. Vaya tela. ¡Qué condena de vida desde el minuto cero! La dignidad no es un tema moral, personal ni religioso. Es el pilar absoluto de la reputación social. Es puro capital. Es la única moneda de cambio que posee una mujer para asegurar su supervivencia. Y Santiago, que era altivo, mujeriego y ajeno a la jerarquía local por su origen árabe, pues era el blanco perfecto. Claro, absorbe la culpa sin destapar al verdadero amante. Pero fíjate en la ironía del personaje de Ángela, que me parece brutal. Es fascinante, sí. Empieza siendo una joven desvalida, sumisa. De hecho, Santiago la llamaba la boba. Fíjate tú, una chica que ni quería casarse. Era un peón en el juego de su familia. Pues sí. Pero tras la tragedia, en lugar de hundirse en la vergüenza, acaba adueñándose de su destino de una manera loquísima. Experimenta una resurrección psicológica asombrosa. Años después del trauma y del destierro de su familia, Ángela descubre que, de forma irracional, está perdidamente enamorada del hombre que la repudió, de Bayardo, Madre mía, qué locura de giro. y comienza a escribirle cartas. Pero no como un ruego sumiso de perdón, sino casi como un acto de dominación, de pura constancia. Una carta semanal, religiosamente, durante 17 años seguidos. 17 años. Se dice pronto, ¿eh? Hablamos de casi 2000 cartas enviadas sin recibir jamás una sola respuesta. Es de locos. Y el remate de toda esta historia paralela es cuando, un día cualquiera, años después, Bayardo aparece en la puerta de su casa, gordo, medio calvo, con gafas, y trae consigo 2 maletas, una con su ropa y otra con absolutamente todas las cartas que Ángela le había enviado durante esos 17 años. Ordenadas meticulosamente por fechas. Pero atended a esto, oyentes, porque es muy fuerte. Las trae sin abrir. Ninguna de las casi 2000 cartas ha sido leída. Es una poesía visual tremenda. Regresa rendido por el peso de la persistencia, no por el contenido de las cartas. Es alucinante. Pero bueno, entendido el móvil del crimen y el engranaje del honor, el foco tiene que volver al pueblo. Porque si el honor exigía sangre, ¿por qué la sociedad falló de esa manera en ofrecer una alternativa o en avisar a la víctima? Aquí es donde analizamos la cadena de negligencias, la anatomía forense de una tragedia colectiva. Lo que en sociología llamamos el efecto espectador. Es que es una comedia de errores grotesca, de verdad. Vamos a repasar las negligencias porque son para tirarse de los pelos. Empecemos por el mismísimo alcalde, el coronel Lázaro Aponte. Vaya figura. El tipo va a la tienda. Ve a los gemelos armados con cuchillos de descuartizar cerdos, anunciando que van a matar a un hombre. ¿Y qué hace?
Les quita los cuchillos y se va a jugar su partida matutina de dominó, creyendo que el asunto ya está resuelto. Ese es el ejemplo de ceguera institucional perfecta. Trata un asunto de honor a vida o muerte como si fuera una simple riña de adolescentes en la puerta de una discoteca. Tal cual. Y luego tenemos al padre Amador, el cura del pueblo. Recibe el aviso, sabe lo que va a pasar, pero a los pocos minutos se le olvida por completo avisar a la madre de Santiago. ¿Y por qué? Porque está atacado de los nervios preparando los fastos para la llegada del obispo. ¿La pompa por encima de la vida humana? Exacto. Y su amigo, Cristo Bedoya, que sí le busca desesperadamente para avisarle, se detiene a ayudar a un enfermo en plena calle y pierde unos minutos vitales. Incluso alguien, un alma caritativa y anónima, deja un papel en el suelo de la casa de Santiago avisándole con todos los detalles del complot. Pero nadie lo ve. Nadie lo ve a tiempo. Todo esto plantea una pregunta importantísima para todos vosotros. ¿Fue el destino o fue pura y dura apatía colectiva? Es el efecto espectador llevado a un nivel letal. En psicología social se explica que la probabilidad de intervenir en una emergencia disminuye cuantos más espectadores hay. Todos pensaron, seguro que alguien más ya le ha avisado. O el alcalde ya se ha hecho cargo. La dilución de la responsabilidad, claro. Exacto. El pueblo entero funciona en los textos como un inmenso personaje colectivo, un personaje cómplice. Y esto culmina en la ironía trágica definitiva de todo el material. El papel de Plácida Linero, la propia madre de Santiago. Esa parte duele leerla. Ella es quien materializa esa complicidad fatal. Al recibir finalmente la noticia del complot, entra en pánico. Ve a los gemelos corriendo hacia su casa y, creyendo que su hijo ya ha logrado entrar y está a salvo dentro, corre y tranca la puerta principal. Con una barra de hierro. Le cierra literalmente la única vía de escape a su propio hijo cuando los gemelos lo persiguen por la plaza. Es desolador. Una tragedia basada en los prejuicios y el determinismo que hicieron a Santiago invisible a la ayuda real. Pues sí, la puerta se cierra y el asesinato se consuma. Pero el impacto del trauma, oyentes, se impregna en todo el pueblo. Y nunca mejor dicho, lo de que se impregna de forma visceral, porque los detalles macabros que siguen al crimen son dignos de una película de terror. Sí, la autopsia es otro punto crítico en los documentos. Es que yo me quedé sin estómago al revisar esta parte de las notas. Como el médico titular no está en el pueblo, el alcalde obliga al cura a realizar la autopsia, con unos instrumentos rudimentarios de artesano. Apoyado por un estudiante y el boticario local. Exacto. Destrozan el cuerpo más que los propios asesinos. Sin nevera, con un calor asfixiante, les sacan las vísceras y las meten en un cubo de basura. Es una segunda muerte. Una profanación amparada por la autoridad oficial. Y luego está la surrealista escena final de Santiago, después de recibir puñaladas brutales, de que un tajo les saque las vísceras. ¿Sabéis qué hace? Se levanta sosteniendo sus propias entrañas. se sacude la tierra de las tripas, camina más de 100 metros, sonríe a unos vecinos y entra en su cocina para caer muerto de bruces. Es una escena loquísima, roza el realismo mágico. Es la presencia de lo grotesco que mencionan los textos. Al igual que el olor. Después de la masacre, los gemelos son encerrados, pero no pueden quitarse el olor a Santiago Nazar de encima. Ni restregándose con jabón, estropajo y lejía en el calabozo logran eliminarlo. Madre mía. Ese olor inquietante que los persigue es, a nivel simbólico, la manifestación física de la culpa comunitaria. Es la mancha moral que no se limpia con agua. ¡Qué fuerte! Y después de toda esta masacre espantosa, después del olor impregnado de la autopsia chapucera, la pregunta que a mí me carcome es, ¿sabemos siquiera si él era el culpable? Esa es la gran duda. Porque el juez instructor que llega días después nunca encontró ni una sola prueba. Cero evidencias de que Santiago y Ángela hubieran tenido algo. Nada. Y esa es la profunda tragedia de la duda eterna que nos dejan los apuntes. Santiago, con toda su altivez, murió perplejo. Sus últimas palabras, de hecho, fueron un grito de incomprensión. Gritó literalmente, «No entiendo un carajo». ¿O sea que mataron al tipo equivocado? Todo apunta a que fue un cordero expiatorio, un chivo expiatorio sacrificado en el altar de la hipocresía social. Vaya tela. Entonces, ¿qué significa todo esto que hemos analizado hoy?
Está clarísimo que no es solo una crónica policial pintoresca, es un espejo brutal de las fallas de la sociedad. Nos muestra el daño irreparable que causan los rumores y el peso asfixiante de las tradiciones tóxicas. Y por eso animo a los oyentes a reflexionar sobre la aplicabilidad de esto en nuestro día a día. ¿Cuántas veces callamos ante una injusticia asumiendo que ya intervendrán otros? ¿O cuántas veces decimos que las cosas son así por tradición y miramos para otro lado? Pues sí, es para pensarlo. Y para cerrar la inmersión de hoy, me gustaría despedirme dejando una idea en el aire para que todos los oyentes de podcast de libros y pelis la debatáis en vuestras cabezas. A ver qué les lanzas hoy. Pensadlo bien. Si Santiago Nassar fue solo un nombre soltado al azar en las sombras por Ángela Vicario para proteger al hombre que realmente amaba, ¿quién era ese verdadero culpable? Esa es la gran pregunta que no se responde en el papel. ¿A quién encubría? Y lo que es mucho más escalofriante, oyentes, es posible que ese verdadero amante estuviera allí mismo, de pie en la plaza, viendo cómo un hombre inocente era despedazado por sus propios actos, amparado en el silencio cobarde de todo un pueblo. Ahí os dejo la duda. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos escuchamos en la próxima Inversión a Fondo.